Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo, a mis hermanos en la fe y también los simpatizadores del Evangelio que estén escuchando esta grabación con la paz del Señor Jesús. Antes de tomar la escritura que quiero leer en esta ocasión para hablar de ella, yo los invito para que hagamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Padre mío, por esta oportunidad que me das, porque eres tú el que obra en todo, así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Unge mis labios y los oídos de los que han de escuchar esta palabra que voy a exponer con tu ayuda, Señor. Ayúdame, dame palabra, Señor, en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Allí en el Evangelio del Señor Jesucristo, narrado por Mateo, el capítulo 7, dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos fuera demonios. Y entonces les protestaré. Dice, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Miren, en estos versículos tenemos dos partes, ¿verdad? Primero, el versículo 21, que dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego ya el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, le preguntan. Y el verso 23 dice, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ahora aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la obra de maldad? Entonces, pero primero vamos a manejar, ¿verdad?, en lo que toca a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, dice el verso 1, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Y luego el verso 3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego 2 puntos, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto, que lo que sigue de esto, esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, dice el verso 4, sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.
porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjese usted. Entonces, la voluntad de Dios es que nuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación? Apartarnos de fornicación. Ahora aquí nos detenemos. ¿Qué es fornicación? Bueno, hay dos clases de fornicación. La fornicación que se hace en la carne y la fornicación que se hace espiritualmente. Porque fíjese, la fornicación en la carne es, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, estando reunidos aquí en el templo, ¿verdad? Que la fornicación es la relación sexual que se lleva, ¿verdad?, antes o que se hace antes del matrimonio. Esa es la fornicación. Por eso decimos, ¿verdad?, a los jóvenes de la iglesia que se abstengan, que se guarden tanto a uno al otro, mayormente cuando se andan tratando, y que no es conveniente, ¿verdad?, que la pareja de jóvenes ande solos. ¿Por qué? Porque se expone en esa forma a enredarse, a envolverse en ese pecado que todavía delante del Señor es pecado, la fornicación. Hay un pasaje en la Biblia que dice que a los fornicarios y adúlteros juzgará a Dios. Ahora los adúlteros, pues es otra cosa muy diferente, aunque el acto es el mismo, pero lo difiere el estado de las personas. Y Dios, oiga, no quiere que se lleve a cabo esta forma, ¿verdad? Ahora, cuando ya algún joven, por lo que haya pasado, lo que haya sucedido, se envuelve en esto, oiga, es cosa de que se detenga y busque a Dios, se arrepienta, doble sus rodillas y pídale perdón a Dios para enmendarse. No estoy diciendo para que entonces, ¿verdad?, alguien lo haga, acabó después, ¿verdad?, nos enmendamos con Dios. Cuidado con jugar con Dios, porque Dios no está jugando con nosotros. Él está en serio. Él fue a la cruz, en serio, pagó nuestra redención, derramando su sangre preciosa ahí en la cruz. Y si nosotros la hacemos vana, haciendo lo contrario a sus mandamientos, entonces estamos mal. Puede el Señor desecharnos. Oiga, y qué tremendo está ser desechado de Dios. La Biblia da un relato, yo no lo voy a leer en esta ocasión, nomás voy a referirlo, del caso del primer rey de Israel, llamado Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? Oiga, pues lo mandaron a hacer una cosa, y él hizo hasta donde 2 veces, ¿verdad?, no le tocaba ofrecer sacrificios a Dios, y se desesperó y hizo sacrificios. Y cuando llegó el profeta el sacerdote y profeta llamado Samuel, oiga, ¿qué has hecho?, le dice. Locamente has hecho. ¿Por qué? Mira, esta ocasión iba a firmarte tu reino. Y bueno, le pasaron esa, como decir, estaba como para pasársela. Pero volvió a pecar delante del Señor. ¿Qué hizo la segunda vez? Pues desobedeció, hizo lo que él quiso, y luego para cerrar con broche de oro, le echó la culpa al pueblo. Cuando se le dijo qué hiciera, y él hizo lo que él quiso hacer, y todavía tuvo esa ¿cómo se podría decir?
pues esa no tuvo vergüenza presentarse delante del sacerdote y profeta Samuel y darle, ¿verdad? Llevarle, como decir, reportarse con él y decir, ya hice lo que se me mandó. Pero fue cuando el profeta le refirió, bueno, ¿y qué es ese mugido de ganado que oigo? Se te dijo que acabaras con todo. Sí, pero es que el pueblo lo apartó para presentarlo en sacrificio. La Biblia nos presenta, ¿verdad? Dios quiere que seamos obedientes, mayormente cuando ya nos entregamos al Señor. Si antes de eso el Señor está llamando por sus vasos, los vasos que Él le place usar para hablar de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que escuche la gente cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no se envuelvan en transgresores, para que se arrepientan y busquen a Dios. Oiga, porque es Dios el único que ofrece una vida eterna. No hay nadie más. El mundo no nos ofrece nada más que pura perdición. Dios es el único que nos ofrece una vida eterna si nos entregamos a Él, y después de entregaros, oiga, le somos fieles hasta el último momento. Entonces esa promesa de vida eterna va a ser un hecho cuando Él venga, cuando ese cielo que ahora nos cubra se abra para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es cuando, oiga, allí se va a hacer un hecho nuestra salvación, porque la salvación dice, el que perseverare hasta el fin. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, tratando de servirle al Señor lo mejor. Entonces ese es el que va a ser premiado. De manera que Dios nos ayude, ¿verdad? A los que ya estamos, que el Señor nos ayude a proseguir adelante con temor y temblor delante de Dios. Y a los que en un tiempo estuvieron, hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo, vamos a seguirles invitando, que si están escuchando es porque el Señor está tratando con ustedes. Y Él quiere lo mejor para ustedes. El mundo no ofrece nada, lo vuelvo a repetir, más que muerte. Y oiga, y es una muerte, me estoy refiriendo no a la muerte por la cual o a la cual estamos expuestos a vivir o a ir, mejor dicho, ¿verdad? A pasar, porque no sabemos. El apóstol Pablo, al escribir su primera carta a los Corintios, lo hemos referido, otras ocasiones atrás. Mire el capítulo 15, el verso, vamos a ver, ahí el verso 51. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, todos no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Quiénes? Porque lo que quiere decir allí podemos entender que va a haber gentes o cristianos se entregaron al Señor, ya en la última parte van a estar en vida. No lo sabemos si algunos de nosotros nos toca, porque la venida del Señor ya nos tiene, ya no falta mucho tiempo. Ya no voy a decir yo tiempo, porque nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero las señales se están cumpliendo. Nos ha tocado vivir en un tiempo sumamente peligroso, pero como les he dicho a mis hermanos, cuando nos pudimos reunir, cuando nos reuníamos, pues les decía, y ahora les repito una vez más, no estamos solos.
el Señor está con nosotros. Si estamos buscándole, Él nos va a ayudar, porque si hasta aquí hemos llegado, es porque Él nos ha ayudado. Entonces hay que confiar que Él nos va a seguir ayudando. Entonces, concluimos esta parte, ¿verdad? Como dije, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie de mal. Cuando Salomón edificó el templo para el Señor, oiga, dice que se apartaron vasos especiales de oro y de plata. ¿Para qué? Para los servicios, ¿verdad? Allí, para el servicio de Dios. Y el apóstol Pablo habla en una de sus cartas a Timoteo, dice, en una casa grande, dice el capítulo 2 de la segunda de Timoteo, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Y luego dice el versículo 1, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. ¿Se fija? Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los vasos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Aquí el Señor, ¿verdad?, por labios del apóstol Pablo, nos llama vasos. Y así es. El Señor, somos vasos en el sentido, ¿verdad?, como personas. Mire, regresamos a las citas iniciales. Mateo capítulo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, a ver, ¿dónde estamos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Se fija? Y entonces decimos aquí, en este versículo, ya manejamos, ¿verdad? Ya sacamos más o menos en cuenta. Ciertamente hay otras escrituras más que podíamos referir tratándose de qué es la voluntad de Dios. Pero ahora estamos manejando, ¿verdad?, esto que dice el Señor aquí, o dijo el Señor. Y entonces dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, ¿cuál es la obra de maldad? ¿Lanzar demonios? ¿O hacer muchos milagros? Los milagros que se llevan a cabo, ¿ya?, porque es Dios el que da los dones, y entre los dones están el don de milagros, el don de sanidad, que el Señor da a que Él quiere, pero nunca para justificarnos con esas acciones. Porque que una persona, que yo ore por una persona enferma y sane, eso no quiere decir que yo la sané.
para echarle a un endemoniado para afuera el demonio que trae, eso no quiere decir que yo se lo eché para afuera. Es el Señor el que hace la obra cuando Él quiere. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque a veces, ¿cuántas veces oramos y no sanan los enfermos? Pues muchas veces puede ser por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados como debiéramos de estar espiritualmente. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Y para no irnos muy dentro, meternos más adentro, pues lo que tenemos que decir, que a veces pues la voluntad de Dios es que sane y a veces es que no sane. ¿Por qué? Porque el Señor a veces tiene sus propósitos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice que Dios habla al hombre de una o de dos maneras, por sueños, ¿verdad? Y luego también por enfermedad. Lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, pues pensar mayormente cuando, oiga, yo no soy amante de irme por los sueños, pero hay sueños que pueden ser de Dios, entonces hay que examinarlos. Y mayormente si se repite aquel sueño, pues entonces sí es de Dios, hay que observarlo. Pero oiga, la otra manera, ¿verdad? Por una enfermedad, el Señor habla a nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos entonces, cuando estamos enfermos y miramos que no podemos sanar, que no sanamos, pues es cuestión de examinarnos y pedirle a Dios que nos enseñe por qué está pasando eso, porque a veces Dios, ¿verdad? Quiere que la persona pues lo reconozcamos a Él. Dice el proverbista, hablando de esto, el capítulo 3, en uno de sus versículos, allí dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él, ahora el Señor, enderezará tus veredas. Entonces tenemos que fijarnos, ¿verdad? Entonces, ahora, lanzar fuera demonios. Porque le dice aquí, ¿verdad? El verso 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese. Entonces, dice, les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuál es la palabra clave para entender cuál es la maldad? La maldad no es otra más que la palabra después de protestaré, dice, nunca os conocí. Y fíjese, conocer a Dios no está todo en saber, porque mayormente entre nosotros, oiga, Dios ha querido revelarnos, ¿verdad? Oiga, nos ha querido revelar la verdad de que no son dos, no son tres, es uno nomás. Y hemos ya hablado de eso. Dios es espíritu. Y siendo Dios espíritu, oiga, nadie lo puede ver, nadie lo podemos ver, nadie lo ha visto a Dios. Siendo Dios espíritu. Pero ese Dios que es espíritu, ¿verdad? Y siendo espíritu, tiene tres, ¿verdad? Es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Y es omnipotente,
porque todo lo puede. ¿Se fija? Entonces, Dios está en todo lugar. Mire, cuando vamos allí, voy a salirme un poquito y ahorita nos regresamos una vez más aquí, porque esto llama la atención, ¿verdad? En el libro de los Hechos, si no estoy equívoco, dice el apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, encontró la ciudad pues dada a la idolatría. Estaba la ciudad, dice que allí el capítulo 17, dice el verso 16, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu, su sentir, se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Y así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que ocurrían, o sea que los que iban. Y dice el verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Oiga, pues le abrieron la puerta, ¿verdad?, al apóstol. ¿Para qué? Pues para que les explicara en breve. Pero entre las cosas que les dijo, hablando de Dios, porque dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este anuncio yo. Y luego él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. En otras palabras, este cuerpo es nuestra habitación. Somos una persona, ¿verdad? Alguien ha dicho tripatista, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es nuestra casa, es nuestro vehículo para movernos aquí en esta vida, en este mundo, ¿verdad? Pero tiene un tiempo esta vida, porque dice, y les ha prefijado el orden y los tiempos y los términos de la habitación de ellos. No sabemos cuánto tengamos de tiempo, no lo sabemos. Dice, y lo dice el propósito, el verso 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Dios, y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. ¿Se fija? Entonces, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos salirnos, no podemos escondernos de Dios. Donde quiera que estemos, ahí está Dios, porque Dios lo llena todo en su espíritu. En su espíritu lo llena todo. Y ese Dios que no tiene principio ni fin,
le da principio al principio, formando un cuerpo que lo llama Hijo. Y entonces ya no nomás es Dios, sino Dios Padre. Cuando forma ese cuerpo, y ese cuerpo lo llena de su esencia divina, y a su tiempo, oiga, lo deshace, y entonces viene, ¿verdad? Y le hace sombra a María, y en el vientre de María se forma el hombre Jesús. Nace, el Señor se sujeta allí a la misma manera que sujetó a la humanidad. Y entonces, llegando el tiempo, nace, ¿verdad? Predica su evangelio, escoge sus discípulos, los trae, los faculta, les enseña, ¿verdad? Con acción, sanando enfermos, oiga, y haciendo, ¿qué dijeron cuando los agarraron? Ya después los religiosos a los discípulos del Señor, a los apóstoles, les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor. Fíjese. Pero ellos contestaron y dijeron, no podemos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron hablando del evangelio que el Señor les encomendó a esos vasos especiales, porque el Señor los hizo especiales. Y entonces, al decir esto, hemos dicho y volvemos a decir, es cosa de tener cuidado y no decir como muchos han dicho, eso lo dijo Pablo. Esas son niñerías de Pablo, el apóstol. Cuidado con esas expresiones, ¿verdad? El apóstol él dijo en la carta a Timoteo, la segunda carta, el capítulo 2, ya cuando está a la mitad del capítulo, dice que él, a ver, déjenme ver, a ver cómo dice, hablando, ¿verdad?, del ministerio de esos vasos que el Señor usó para su gloria y para su honra, para hacerlos los inmediatos portadores de su palabra. Mire el capítulo, dije, la segunda carta a Timoteo y el capítulo 2. A ver si es allí. No es allí. Es entonces pues tampoco, perdónenme, la segunda carta a los tesalonicenses. Eso sí, el capítulo 2 dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, dice el verso 3, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Ya hemos explicado que no se trata, aquí cuando el apóstol refiere a un templo, no se trata el templo de arcilla, del templo de piedras, no, sino que su iglesia es un templo. Y entonces dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué impidía? ¿Qué impide? Impidía, porque ya no impide. Era el ministerio de estos vasos especiales que el Señor escogió lo que impidía. Pablo dijo, despidiéndose en Éfeso, el capítulo 20 del libro de los Hechos, ahí nos relata cuando se despidió de los hermanos de Éfeso. Entre todas las cosas que les dijo, ya estando a la mitad del capítulo, les dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos, o sea, de ustedes mismos, se levantarán ministros llevando, hombres, llevando
gentes tras de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado. Regresando aquí, dice el verso 7, ahora, porque ya está, y ahora vosotros sabéis que lo que impide, dice el verso 6, para que su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera el que sea quitado de en medio, el que ahora impide, y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Se ha enseñado que este inicuo que está refiriendo el apóstol es el anticristo. Y entonces lo ponen, ¿verdad? Lo hablan como un futuro. Pero fíjese lo que dice el verso 8, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿cuándo? Con el resplandor de su venida. El anticristo no va a venir después de que la iglesia se vaya, porque la iglesia va a estar aquí hasta que el Señor venga. Y lo dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego mire el verso 11, por tanto pues, les envía Dios operación de error, para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Y sigue allí el apóstol refiriendo otras cosas más. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que entender, apegarnos más a la palabra del Señor, pedirle a Dios, no nomás ayer, no nomás ahora, todos los días, en nuestras oraciones, apartarnos a hacer oraciones especiales para que el Señor nos ayude. Porque hay oraciones que se hacen congregacionales, pero también hay oraciones que se hacen o que se deben de hacer en la intimidad, cuando estamos solos con el Señor, porque eso es conocer al Señor. Y esto lo refiero porque el texto que leíamos, el texto base, dice, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gentes que van a tener, pues va a cumplirse la palabra, como dijo el Señor. Pero ¿qué va a decirles el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuál es la maldad? La maldad no es otra más que no haber entrado, no haber establecido una intimidad con Dios. ¿Cómo se realiza esta oración íntima? Oiga, pues apartarnos, ¿verdad? Solos en una oración, estando solos con el Señor. Decirle allí, abrir nuestro corazón, confesarle allí al Señor nuestras faltas. Y entonces eso es conocer a Dios. Y fíjese usted, eso implica el conocimiento de Dios, implica la vida con la vida eterna que el Señor está hablando, que el Señor está ofreciendo. En el Evangelio que nos narra Juan, el capítulo 17, el verso 3, dice, pero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Se fija?
Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que está diciendo el Señor, estando, ¿verdad?, en carne todavía. Oiga, hizo esa oración que se le ha llamado la oración pontificial, cuando el Señor ora por sus discípulos, por aquellos vasos que iban a ser los apóstoles, los inmediatos portadores de su palabra. Entonces, oiga, para conocer al Señor, hay que entrar en esa oración íntima, entrar en intimidad con Dios. Él nos conoce, pero fíjese, siendo el que nos hizo, Él sabe lo que hay en nuestra vida, pero Él espera que nosotros le confesemos, que abramos nuestro corazón a Él, para que Él ¿cómo se puede decir? Dice la palabra, el capítulo 3 de Apocalipsis, un versículo muy conocido entre el cristianismo. Dice el capítulo 3, he aquí, el verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se fija? Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a unos y a otros. ¿Cómo? A los que ya estamos, que prosigamos, ya nos entregamos, ya hicimos pacto con el Señor, bajamos a las aguas, fuimos bautizados en su nombre, como dice la Escritura, su nombre se invocó en nuestro bautismo para el perdón de los pecados. Ahora nos resta, ¿qué? Seguir adelante, pidiéndole al Señor. Uno de los errores que muchos cristianos hacen y han hecho es querer hacer las obras de Dios de su propia cuenta. Y yo quiero decirles en esta tarde que no hagan eso. Pidámosle mejor al Señor que nos ayude, porque el Señor dijo que sin Él nada podemos hacer. Y así es. Si Él dijo así, así es. Mi deseo entonces es que los que, como dijimos al principio, los que una vez sirvieron a Dios y se retiraron, todavía hay tiempo de que se humille delante del Señor y el Señor lo va a perdonar. Si usted que me escucha está en ese grupo, ahora, si usted ha oído el Evangelio, pero nunca se ha querido entregar, entrégase antes de que sea tarde. Los que ya estamos, hay que seguirle haciéndole fieles al Señor. ¿Tiene alguna pregunta? Escríbanos. El Evangelio, el Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Comparta este video con sus familiares inmediatos, con sus amistades. Como ya lo hemos dicho, no con el propósito de hacernos nosotros famosos, no, sino que para que, escuchen la palabra del Señor. Dios los bendiga.